Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo siempre les digo que estamos aquí otra vez reunidos. Muy rico poder tener visita y poder compartir lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Es una bendición muy grande verte, Susana. Bienvenida otra vez por aquí a Noruega, que puedas estar con nosotros y compartir verte es una alegría muy grande. Bueno, y para todos los que están allá en el internet, en el Facebook también, los que están aquí sentados, todos los de Alemania, los de Colombia, los de, en Kristiansand, en Stavanger, en Estados Unidos, que escuchan las enseñanzas, pues bienvenidos a esta transmisión también. En Perú también, sí, en Bogotá. Pues para eso estamos, para poder compartir, para poder edificarnos mutuamente, para ir creciendo en lo que el Señor nos enseña en cuanto a su naturaleza y a la vida que Él quiere que nosotros llevemos como hijos de Él. Porque pues esto es toda una experiencia, esto de nacer en este mundo y llegar a ser conocidos por el Señor, pues ¿quién se lo iba a imaginar, no? Uno nace sin mayor conocimiento de las cosas, pero mientras que va pasando la vida y llega uno al conocimiento del Señor y empieza a entender la razón por la cual uno está aquí en este mundo. Yo me acuerdo una vez, cuando tenía como 10 años, le dije a mi mamá, bueno, ¿y para qué nací? ¿Cuál era el propósito del nacimiento? ¿Sí? Y pues en ese momento no hubo una respuesta, pero ya después con los años, a la medida que fui conociendo el Señor y el Señor me fue revelando más y más de Él, pues entendí de que hay una función, hay un propósito que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo, en el cual cada uno estábamos asignados a participar de una forma o de otra. Entonces aquí estamos participando, edificando, ahora que somos parte de la iglesia de Jesucristo, que somos sidos hijos de Él por la obra de nuestro Señor Jesucristo, de que nos ha redimido de la antigua manera de vivir y nos ha hecho partícipes de su reino y su nueva naturaleza, la iglesia, que es su pueblo, que es su cuerpo, en el donde Él habita y se manifiesta. Pues qué rico es saber de que Él nos hizo partícipes, no solamente para que fuéramos salvos de unos pecados o una forma equivocada de vivir, sino para que fuéramos partícipes de todo su reino y de que lo conociéramos a Él verdaderamente como es. Y en eso estamos, conociéndolo. Creo que ninguno de nosotros puede decir de que ya lo ha alcanzado. Pablo, incluso, que creo que nosotros lo tenemos en alta estima en cuanto a las escrituras, pensamos de que él había llegado lejos, y él mismo dice, no que yo pretenda haberlo alcanzado, ¿sí? Sino que él sigue corriendo la carrera. Aquí estamos, corramos la carrera con paciencia y seguramente no lo hemos alcanzado, pero vamos en crecimiento, en desarrollo y en formación, hasta que lleguemos a la medida que el Señor tiene para nosotros, que es la medida de su Hijo Jesucristo. ¿Cierto? Así es. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre la espiritualidad. Seguramente usted cuando cuando yo digo la palabra espiritualidad, ¿qué piensa? No necesitan responderme, pero ¿qué piensan ustedes? Yo sé que la gente se hace muchas ideas con las cosas espirituales o la espiritualidad. Muchos piensan que es algo místico, que es algo sobrenatural, que es algo que tiene que ser como descifrado, que es algo fuera de este mundo, ¿sí? Y vamos a ver que la espiritualidad es algo que nosotros como cristianos tenemos que ponerle mucho cuidado. Seguramente es una de las cosas que nosotros tenemos que primeramente fortalecer en la vida espiritual, o tener espiritualidad. Entonces, como les decía, mucha gente piensa que lo espiritual o la espiritualidad es algo como raro, místico. O se piensa también que una persona es espiritual o que es espiritual porque se congrega todos los domingos, ¿cierto? Porque va a todas las reuniones, o se congrega todos los días, o porque todos los días se para temprano y hace una serie de estudios y lee y hace devocional. Y entonces se llega a pensar que el hecho de que yo haga todas estas cosas me ayuda a que yo sea más espiritual o tenga espiritualidad. Y a veces se mide la espiritualidad entre personas creyentes o hermanos, ¿cierto? Por la cantidad de cosas que hacemos, ¿cierto? Entonces, si yo oro por las mañanas y ayuno, ¿cierto? Y voy todos los domingos y estoy en las actividades de la congregación, entonces soy más espiritual que mi hermano que viene solamente el domingo. O de pronto aquel que lleva solamente 2 meses. O aquel que lleva 3 meses, y yo como ya llevo 5 años y tengo gran conocimiento bíblico, entonces tengo mayor espiritualidad.
Y la realidad de esto es que la espiritualidad no está relacionada con actividades, para nada. La espiritualidad va unida a una naturaleza. ¿Ok? Acuérdese de ese punto. La espiritualidad no está relacionado con actividades, sino a una naturaleza. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir a todas las reuniones y cumplir con todas las como actividades que se hacen dentro de una congregación. Y está bien participar en eso, no estoy diciendo que no participen, pero se puede creer, uno en su mente, se puede hacer la idea que soy más espiritual porque oro más, canto más alto, hablo en lenguas, ¿cierto? Porque estoy en todas las actividades, porque me reúno con los líderes y bueno, cuánta cosa se puede hacer, ¿sí? Pero la realidad es que uno se puede congregar como un carnal, ¿sí? Y puede hacer todas esas actividades y vivir como un carnal, porque no tiene que ver con actividades, tiene que ver con una formación de naturaleza, ¿sí? Eso es bien importante que lo tengan ahí. Y esa naturaleza tiene que estar gobernada por el Espíritu de Dios y por las cosas celestiales. Eso quiere decir que las características del Señor tienen que manifestarse en las cosas espirituales, o sea, en la naturaleza de Dios que se está manifestando. Tiene que llegar el punto donde tú puedas discernir qué es espiritual y qué no es espiritual, no por lo que se hace, sino por la esencia de lo que es. ¿Sí? A veces pensamos que, como les he dado ya varios ejemplos, ¿no? De que hacer de todo y estar en todo me hace más espiritual, ¿sí? Que de pronto mi hermano. Y como les decía, uno se puede congregar todos los días, servir en todos los servicios, hacer partícipe de todas las actividades y, ¿cómo se llama eso? Y ministerios de una congregación como un carnal. ¿Sí? Porque no tiene que ver con la actividad que yo haga, sino con la naturaleza que se está revelando a través de mí. ¿Ok? Entonces, ¿estamos en eso? A veces se piensa, y yo creo que ustedes han experimentado, de que el gritar en medio de las enseñanzas es una medida de espiritualidad o que tiene mayor unción. Yo creo que ustedes han participado de reuniones, y no para hablar mal de ninguno, sino es el entendimiento que a veces se conoce hasta ahí, de que entre yo más alce la voz, más grite y más imponga con ímpetu en medio de mis movimientos físicos y con mi voz, entonces hay mayor unción, ¿cierto? O hay mayor poder, ¿sí? Ese predicador verdaderamente tiene poder. ¿Por qué? Porque se pone enérgico, porque grita, porque alza su voz. Y entonces se puede llegar a juzgar que tiene gran espiritualidad o madurez, ¿cierto? Por el hecho de lo que hace, pero en su experiencia del diario vivir, es ahí donde debe medirse el grado de espiritualidad y madurez que tiene. Otra muy común, el orar por una persona. Esa persona ora, ¿cierto? Y se cree que porque se imponen manos o alguna cosa así, entonces hay mayor poder. ¿Sí? Son cosas que nosotros nos hacemos en nuestra mente, ideas que nos hacemos de que porque la persona hizo tal cosa, habló en lenguas, él la interpretó, ¿cierto? Interpretó, ¿cierto? Que porque de pronto miró a una persona a los ojos y le dio una palabra profética, ¿cierto? O entonces es un gran grado de espiritualidad. Y puede ser que todas estas cosas son manipulables, ¿sí? Esto lo hace también en la psicología. Usted sabe, usted puede ir a un evento ¿cómo se llama eso? De superación personal, donde hay una persona delante que, de acuerdo a los tonos de voz y al movimiento físico, ¿cierto? Manipula. Y podemos ver en la historia, hemos escuchado cuando fuimos a la escuela, de que había un orador muy bueno que manipulaba las masas y de espiritualidad no tenía nada. Este hombre que pasó a la historia como muy malo era Hitler. Era un gran comunicador, ¿cierto? Una persona que tenía elocuencia en su forma de hablar, podía persuadir a las masas por la forma como se expresaba, ¿cierto? Y hablaba, tanto que lo conocemos en la historia como no un gran hombre, sino un hombre que causó demasiado mal. También me acuerdo, yo en una ocasión estuve en una congregación en Sudamérica, y eso de que antes pasaba, yo no sé, últimamente no creo que haya pasado mucho, creo que hemos de pronto madurado la iglesia de Cristo en cuanto a eso. Pero me acuerdo una vez que fui a una congregación y entonces era muy normal
que para que el pastor orara y los líderes oraran por él o por ellos, ¿cierto? Entonces toda la gente estaba pasando y decían, si alguien tiene necesidad de oración, pase al frente, vamos a poner la mano. Y eso de que se paran como 50 personas al frente y el pastor y los líderes van poniendo manos y todos se van cayendo, ¿cierto? Y entonces va a llegar ya el pastor o el líder a donde mí y me va a poner las manos y entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Me voy a caer? ¿Me voy a permanecer parado? ¿Cierto? Viene el dilema, porque obviamente todos estaban cayendo. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Me caigo como el resto o no me caigo? ¿Sí? Viene el dilema. Creo que de pronto les ha pasado a alguno de ustedes. El caso fue de que yo dije, no, pues ya que todos se cayeron, yo creo que yo también me voy a dejar caer. ¿Sí? ¿Por qué? De pronto para no hacer el ridículo, porque puede ser que fuera el único dentro de 50 o 100 personas que no se caería. ¿Qué irían a decir de mí? ¿Sí? Pero, ¿por qué? No sé. ¿Verdad? Creo que es manipulable estas cosas. Después de eso me propuse en mi corazón, como dicen las escrituras, jamás dejarme tumbar por nadie o por mi propia voluntad, a no ser que verdaderamente fuera del Espíritu Santo. ¿Quiere decir que el Espíritu Santo no puede tumbar a alguien? Claro que lo puede hacer, ¿sí? Pero muchas de las veces se hace es más por el consenso general de que todos lo están haciendo, entonces yo también lo hago para no parecer un poco raro, ¿cierto? Entonces, el hecho de que se le ponga las manos a alguien no necesariamente ¿cómo se llama? Es lo mismo que tener espiritualidad. Porque no es lo que hacemos, vuelvo a repetir, no son los eventos, no son las cosas y las actividades que se hacen los que determinan la espiritualidad de un creyente, sino la naturaleza de ese creyente que está siendo expresada, esa naturaleza que está siendo formada por el Señor Jesucristo. A veces se piensa también que el hecho de que bajemos las luces, ¿cierto? Que cantemos ciertos tipos de canciones, que pongamos este tipo de ambiente, ¿cierto? Porque toca preparar el ambiente para que la espiritualidad y el Espíritu del Señor se mueva. Esas son expresiones que escuchamos en medio del pueblo cristiano, ¿cierto? Creemos el ambiente. Toca crear un ambiente para que el Señor se manifieste, para que Él venga porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Eso es lo que lo escuchamos, ¿cierto? Pero la realidad del nuevo pacto con el Señor es que el Señor ya habita. Y Él habita en su pueblo. Porque lo que debe alabarle a Él no son canciones, ni ambientes, ni oscuridades, ni luces, ni locales, que hacemos una atmósfera de pronto mística o un poquitico especial. ¿Para qué? Para crear como algo, un ambiente en medio de los que están ahí. ¿Sí? La alabanza al Señor ya no es que Él venga y habite en medio de la alabanza de su pueblo en forma cantable. Porque Él ya habita a su pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros somos su pueblo y Él habita dentro de nosotros. Entonces, cada vez que nosotros nos reunamos, no hay que crear una atmósfera. La atmósfera llega con aquel al cual Dios le habita. ¿Sí? Es una cosa muy diferente, ¿no? A pensar de que tenemos que crear ciertos ambientes. Y por eso, cuando yo era pequeño, me acuerdo que estaba bien pequeño y cada vez que yo entraba a la iglesia católica, por ejemplo, ¿sí? Yo entraba despacio, calladito, porque en la iglesia se hacen esas cosas, ¿cierto? No se habla muy duro. Ya después cuando conocí al Señor en la iglesia evangélica, bueno, ya se hacía un poquito más de ruido, ¿sí? Pero unas cosas de las que me enseñaron cuando recién llegué era que cada vez que usted entre aquí a la congregación, vaya a su silla, arrodíllese y ore. ¿Sí? Porque eso es lo que hacen los cristianos. Entonces, si hacemos un poco de cosas y creemos que esas actividades que hacemos nos hacen más espirituales. Pero cuando salgo por la puerta, ¿qué es lo que se está reflejando? ¿Qué naturaleza es la que se está viviendo? ¿Sí? El ambiente que se crea dentro de una congregación se puede hacer, y no es que esté mal, que pongan música y que se baje las luces, todas esas cosas no están mal en sí. Pero si nosotros no tenemos discernimiento y entendimiento, que no es eso lo que causa la espiritualidad, sino lo que a nosotros estamos viviendo, lo que nosotros se forma como creyentes, eso es lo que es la espiritualidad. Nosotros, por ejemplo, no cantamos para ser espirituales. A veces se piensa eso, tenemos que cantar porque eso es espiritual. No, no, no. Nosotros cantamos porque somos espirituales. Eso es algo muy diferente, ¿sí? ¿Por qué es que yo oro? ¿Para ser espiritual?
No, no, no. Yo oro porque soy espiritual y por lo tanto que conozco que la oración y la comunión con Dios me une a Él y de esa manera soy edificado. Es muy diferente a que yo vengo a orar para llegar a ser. No, por lo que yo soy ya en Cristo Jesús y lo que Él me ha hecho en Él, por lo tanto yo ahora puedo ser espiritual y orar, cantar y participar de las actividades que tiene una congregación para poder funcionar. ¿Entienden? Sí. Son dos cosas muy diferentes. Bueno, vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 11 al 12. Efesios 1. ¿Sí? Uh-huh. Efesios capítulo 1, versículo 11 al 12. Dice así. Efesios capítulo 1, del 11 al 12 dice así. En él... Espérate, uno del... Efesios capítulo 1, versículo 11 al 12. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y en el 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Este es solamente un versículo para poderles ilustrar y mostrar a ustedes de que nosotros fuimos creados con un propósito eterno, ¿sí? Fuimos predestinados antes de la formación del mundo. Él dijo, aquellos que estén en Cristo Jesús van a ser formados ¿para qué? Para que sean alabanza y lleven la gloria mía en ellos. Eso es lo que está diciendo aquí. Está diciendo, en Él, asimismo tuvimos herencia, o sea, ¿quién? En Cristo, habiendo sido predestinados, o sea, en el futuro, para que nosotros llegásemos ¿a qué? Dice, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Entonces, hablábamos ahorita de que nosotros no cantamos o cantamos alabanzas porque, porque nos hace espirituales, sino que nosotros cantamos alabanzas por cuanto hemos sido hechos espirituales, cantamos y expresamos al Señor por medio de cantos, por medio de oraciones y por medio de cosas que hacemos en nuestra congregación, porque ya lo somos, ¿sí? Somos espirituales, por lo tanto hacemos. Es muy diferente. Y el propósito de Dios era de que nosotros fuéramos alabanza para Él. Y la alabanza no es cantar. Creo que eso ya lo hemos hablado muchas veces. La alabanza no es cantar, es una vida que alaba al Señor en todo lo que hace, ¿sí? En medio de la congregación, en medio de la familia, en la unidad del matrimonio, en la formación de los hijos, en la administración del tiempo, en el empleo, todo lo que hagamos que sea de alabanza para Dios. El trato con las personas, ¿cierto? Todo ahí se refleja una naturaleza de alabanza para con Dios. ¿Ok? Sí. Ustedes seguramente han escuchado el versículo en Mateo 15:8 que dice, han escuchado este versículo que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Han escuchado ese versículo? Sí, sí. ¿Por qué creen ustedes que el Señor decía esto? Pues precisamente por lo que les estoy diciendo, porque se cree que espiritualidad es decir, repetir, establecer, ¿cómo se llama? Confesar, decir cosas. Eso no tiene que ver con espiritualidad. La espiritualidad no es algo que hacemos, lo vuelvo a repetir como lo he dicho ya varias veces. No tiene que ver con actividades que hacemos, sino con una naturaleza que está siendo expresada. ¿Mm? Sí. La naturaleza de la cual hemos sido hechos partícipes por la obra de Jesucristo. ¿Sí? Sí. Entonces tengamos eso en cuenta. El Señor decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso les dije al comienzo, uno puede ir a todas las reuniones y puede hacer cuanta cosa y lo puede estar haciendo como un carnal. ¿Por qué? Porque no ha habido una transformación de naturaleza, sino que se están haciendo actividades. Eso tenemos que entenderlo. Por eso tenemos que prestar atención a esta temática en nuestras vidas, para poder juzgar qué es espiritual y qué no es espiritual. Si lo que estamos haciendo no tiene las características de la naturaleza de Dios, puede ser todo hecho en una forma humana, carnal, mental o almática. ¿Sí? Porque díganme ustedes si no hay canciones que cantan unas cosas que le mueven a uno el alma.
lo ponen a uno a llorar, Sí, ¿cierto? sí, sí. ¿Sí? A veces hay momentos de que se expresa de que, uy, es que la reunión estuvo muy tremenda porque yo sentí hoy que, se me erizaron los pelos cuando cantamos una canción, ¿cierto? ¿Sí? O sentí un calor muy profundo dentro de mí que hizo alguna cosa. La verdad es que si yo me meto en agua fría también se me erizan los pelos, ¿cierto? Y de espiritualidad no tiene mucho, ¿sí? O abro la nevera y, ¿cierto? Y no es muy espiritual. ¿Por qué? Porque estamos poniendo o estamos bajando las cosas espirituales a experiencias físicas, ¿sí? A cosas emocionales y almáticas. Y por eso pensamos de que porque el pastor habló con más voz, ¿cierto? O se cayeron 50, entonces hubo una manifestación poderosa de Dios ahí. No necesariamente. El Señor nos dice que nosotros tenemos que madurar y crecer para no ser movidos por lo que hace la gente, ¿cierto? ¿Para qué? Para transversar el mensaje, ¿sí? Sino que tenemos que ser entendidos y discernir lo que es de lo que no es. Y por eso es que hay mucho niño en Cristo que anda más por las señales que porque tiene una convicción o una sabiduría o entendimiento de lo que es ser un cristiano verdadero. ¿Sí? El pueblo de Israel andaba por señales todo el tiempo. Señor, muéstranos, muéstranos, muéstranos. Y a veces nosotros somos un poco así. Si no vemos, no creemos. El Señor no dice eso. Dice que bienaventurado el que sin ver cree. ¿Mm? Bueno, entonces esas cosas son importantes que nosotros tengamos en mente. No son actividades, no son experiencias físicas. No podemos nosotros disminuir al punto de que creamos que lo espiritual es un corrientazo en el cuerpo o algo almático que me hizo llorar, ¿cierto? O una emoción que puedo tener en mi alma. Yo puedo también poner una película medio emocional y me puede hacer llorar. El otro día estábamos sentados viendo una película precisamente de los niños que viajan a conocer a sus papás cuando han sido adoptados y me ponen emocional, o sea, cuando se encuentran con su mamá y su papá, uno pues mirando la película, pero no tiene mucho espiritual, pero me hace llorar, ¿sí? ¿Quiere decir eso que el Espíritu Santo no hace llorar? No, el Espíritu Santo puede hacer llorar y te puede hacer sentir fríos, pero no limitemos la experiencia de Cristo a actividades y cosas físicas, ¿sí? Sino a cómo esta experiencia con el Señor transforma tu mente, renueva tu entendimiento y te forma de tal manera que las características de la naturaleza de Dios vengan a expresión por medio de ti en la forma de cómo tú piensas, cómo tú hablas y cómo te comportas, ¿sí? Eso sí marca una expresión de madurez o espiritualidad, ¿ok? Bueno, yo tenía así otro ejemplito ahí, pero creo que podemos pasar. Otra cosa que me parece interesante, ustedes seguro lo han experimentado, es muy notorio en medio de las congregaciones nuestras alrededor del mundo. Usted va a una congregación, ¿cierto? Incluso aquí en medio de nosotros. Yo tiendo a no hacerlo, para que de pronto para marcar un poquito de diferencia y para mostrar el punto. Pero díganme si no, cuando usted va a una reunión de ancianos, una célula, una reunión dominical, ¿cómo se empieza el servicio? Orando, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo se empieza? ¿Por qué se empieza orando? Bueno, pues ¿por qué se empieza orando? Porque a veces me parece, y es lo que he visto, que empezamos con oración y terminamos con oración. Como para marcar un ámbito de que ahora entramos a las cosas espirituales, hacemos el evento de la reunión con las canciones, los diezmos de las ofrendas, la cena, ¿cierto? La oración por los hermanos, la enseñanza, la palabra, y terminamos la reunión con la oración para sellar de que ya hemos terminado las cosas espirituales, ¿cierto? Sí. ¿No les parece a ustedes raro? Sí. Porque eso es un formato que hemos formado en nuestras vidas de que así se hace la iglesia. Cuando me parece raro que nosotros no entramos y salimos de la presencia de Dios. No es que ahora cuando usted empieza los devocionales por la mañana, ¿qué hace primero? Oración. Para entrar. ¿Por qué? Siendo que nosotros ya hemos entrado, ¿sí? El Señor rompió el velo. Él fue el que quitó la venda para que nosotros pudiéramos tener acceso sin ninguna limitación a la presencia de Dios. Nosotros no entramos y salimos de la presencia de Dios, ¿sí? El Señor nos habita y nosotros habitamos en Él, ¿sí? En Él nos movemos, en Él es que hacemos las cosas.
El hecho de que usted ore, muy bien, ore, pero con el entendimiento de que usted no está entrando y saliendo. Sí. Usted habita Así es. en la presencia del Dios Altísimo y usted habla con Él y camina con Él, ¿sí? Entonces, eso me ha parecido bien particular, de que nosotros nos hacemos patrones de funcionamiento y entonces, bueno, vamos a orar porque ya vamos a empezar la reunión, ¿cierto? Vamos a orar porque ahora la reunión de ancianos. Vamos a empezar la célula, entonces vamos a orar, ¿sí? Yo en ocasiones decía eso. ¿Por qué oramos todo el tiempo como si tuviéramos que entrar y salir? Nosotros habitamos en la presencia del Dios Altísimo. Él nos ha dado acceso a su presencia. No nos volvamos religiosos creyendo que es más espiritual, ¿sí?, hacer la oración al comienzo y hacer la oración al final. Nosotros nos movemos en todo lo que hacemos porque no tiene que ver con actividades o cosas que hacemos. Tiene que ver con una naturaleza. Tú puedes orar antes de la reunión y orar después de la reunión y en la mitad de la reunión y ser un carnal de los carnales, ¿sí? O sea, llevar una vida en desorden, apartado de la voluntad de Dios, que tiene pleito con el uno, que anda hablando mal del otro, ¿cierto? De que bueno, ¿cuántas cosas pueden haber en las vidas de nosotros? ¿Cómo? Amargado. Amargado. Y eso no lo cambia una oración. Lo cambia es una naturaleza transformada por el Espíritu de Dios, ¿sí? Por eso quería que habláramos de eso un poquito hoy. Perdón, que si no se hace de rodillas tampoco se puede orar. Exactamente, que si no se hace de rodillas, que si no se levantan las manos, ¿cierto? De que, bueno, hay un sinnúmero de cosas que el cristianismo o la religión o los métodos que se han formado en medio de la iglesia de Jesucristo nos encajonan a de que de esta manera esto es lo que es ser cristiano y ser espiritual. Sí. Y se piensa otra vez que son cosas que hacemos, ¿sí? Entonces, si tú oras 5 días a la semana, eres más espiritual de la que ora 3 veces a la semana, ¿sí? Que si tú, incluso se llega hasta el grado de extremo que se piensa que el que más da es más espiritual que el que da menos. Y el Señor Jesucristo hizo énfasis en eso, mostrando a la señora que dio todo lo que tenía y los otros que daban de lo que le quedaban, ¿sí? Como para marcar eso, para romper esa mentalidad que hay en el hombre, que el que más da y el que más hace es mayor, ¿sí? Para nada, el Señor dijo, esta verdaderamente dio. ¿Por qué? Porque dio de corazón todo lo que le quedaba. Entonces, ¿se ve? La mente del Señor es totalmente diferente a la mente del hombre. Nosotros pensamos que hacemos cosas para ganarnos el favor de Dios y para ser como más grandes o más espirituales, cuando el Señor se dice, no hay nada de las cosas que tú hagas que pueden hacerte más espiritual. Lo único que te hace a ti es espiritual es que haya una manifestación del Espíritu Santo renovando el espíritu de tu mente y tu forma de vivir para que la naturaleza que ahora tú expreses tenga las características ¿de quién? De Cristo, del Padre. Yo creo que hace unos domingos pasados les dije de que el Señor solamente ve 2 personas. Ve los que están en Adán y los que están en Cristo, ¿sí? En los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al Espíritu, ¿sí? Y eso es lo que el Señor quiere, de que nosotros aprendamos a vivir por el Espíritu, ya no siendo niños espirituales que vivimos por cualquier cosa que nos dicen o nos enseñan o nos parece, sino que ya hemos madurado para saber discernir lo que es de lo que no es. ¿Ok? A ver. Los corintios son un ejemplo de esto. Es un claro ejemplo de esto. Ellos pensaban que eran espirituales por las evidencias de las manifestaciones de los dones entre ellos. Ellos creían que eran espirituales. Pero ustedes han leído la carta de los Corintios. Y dice Pablo dice, yo no los puedo hablar a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Había grandes manifestaciones de dones en medio de esta congregación, mas no eran espirituales, ¿sí? Habían sanidades, habían diversas lenguas, habían de todo en medio de esta congregación, pero ellos creían que la evidencia de espiritualidad era la manifestación del poder del don que se estaba ejecutando, pero vivían unas vidas totalmente desordenadas. Ellos se estaban separando, se estaban peleando entre ellos.
comían la cena en desorden, ¿sí? Unos se emborrachaban y otros no tenían que comer, ¿sí? Creyéndole a la filosofía de los hombres y haciendo del cristianismo una filosofía más, ¿sí? No podían identificar el pecado entre ellos. Se manifestaba cantidad de pecado entre ellos y no sabían ponerle orden a eso. Aparte de eso, estaban pecando entre ellos mismos, tanto de que el hijo de un hombre estaba teniendo relaciones sexuales con la mamá, ¿sí? Si era la mamá de él o la mamá o la esposa del marido, no estoy bien seguro, creo que era la esposa del hombre, del papá de él, ¿sí? Como la madrastra, sí. ¿Sí? Y se estaban llevando a juicios y a demandándose ante las cortes e instituciones humanas. Entonces, hacían de todo, estaban en todas las actividades, había manifestaciones de dones, pero ¿cómo era el comportamiento? ¿Cómo era la naturaleza de la expresión de estos creyentes? Nada conforme a Cristo, ¿sí? Entonces, cuidémonos nosotros también y pensemos y mirémonos a nosotros mismos y nuestras congregaciones es qué es lo que se evidencia y se manifiesta en medio de nuestras reuniones. Como yo les decía, mire, yo puedo ir todos los días a la congregación, puedo cantar más duro que todos, hablar más lenguas que todos, ¿sí? Orar más tiempo que todos, pero eso no me hace espiritual. ¿Qué era algo que al Señor le incomodaba de los fariseos y de los saduceos y de esta gente que estaba en ese tiempo con los judíos? Era que se paraban en las esquinas a orar en gran voz para que la gente los escuchara y dijeran o creyeran que eran grandes hombres de Dios. ¿Y a quién fue que Dios le dio más duro? ¿Fue a los pecadores? ¿O a los fariseos y saduceos de ese tiempo? A los conocedores de las Escrituras. A ellos fue que les dijo, ustedes son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque ustedes les ponen a la gente a hacer cosas que ni ustedes mismos cumplen. Y creen que porque se paran en una esquina a hablar en grandes voces, son gente conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Para nada. No es una actividad, no es eventos, no es algo que yo hago por ser religioso. Es una naturaleza que se está formando en un creyente. ¿Ok? Y les voy a demostrar, les voy a decir, la mayor evidencia de la espiritualidad es, aquí está, la mayor evidencia de la espiritualidad es el amor. Una persona profundamente espiritual ha aprendido a amar como Dios ama. ¿Ok? Eso sí, la mayor evidencia, o sea, que se muestra, se revela de la espiritualidad de una persona es el amor. Si una persona ha conocido al Señor, si tiene profundamente intimidad con Él, ha aprendido a amar como Dios ama. Es muy fácil orar. Es muy fácil cantar. Es muy fácil hablar en lenguas. Es muy fácil reunirme todos los domingos. Es muy fácil incluso pararse aquí a predicar. ¿Sí? Eso es muy fácil. Pero amar como Dios nos amó, eso es de otra naturaleza. Eso es de otra clase de vida. Eso es otra expresión totalmente diferente. Yo creo que ninguno de nosotros hemos llegado ahí, pero estamos aprendiendo. Si hay algo que debe revelarse en los hijos que han sido nacidos del Espíritu, que nos llamó para que fuéramos partícipes de su naturaleza, es precisamente eso, que aprendamos a amar a nuestros enemigos, amarnos a nosotros mismos, amar a aquellos que nos hacen mal, que expresemos esa misericordia, que ayudemos, que verdaderamente aprendamos a amar como Dios ama. Porque todas las otras cosas que hagamos no nos hacen a nosotros más evidenciales o más evidencia de que somos espirituales. ¿Ok? A veces la parte de amar es quedarse callado. Cuando a ustedes lo están ultrajando, le están diciendo cosas injustas. Cuando lo están atacando, madurez, amor, callar. A veces amar es hablar. Y para eso no necesita usted que le pase un corrientazo y sepa que tiene que hablar. No, es un discernimiento espiritual de que yo estoy amando a mi hermano cuando le estoy corrigiendo, cuando le estoy exhortando, cuando le estoy dirigiendo a que lo que está haciendo no es conforme a Dios. Es una expresión de amor.
Pero como les decía antes, también es una expresión de amor callar. Cristo tuvo que callar cuando estuvo delante de Pilato y cuando estuvo delante de los jueces, y dijo que él enmudeció, aunque todo lo que decían contra él era totalmente incorrecto. El punto máximo de la expresión de amor, podríamos decir, es que el Señor clavado en una cruz por una serie de personas que no sabían ni lo que estaban haciendo, no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Y Él pide perdón y misericordia por aquellos porque no saben lo que hacen. Eso es parte de la madurez del creyente, aprender a amar como Dios ama. Para resumir, vamos a mirar lo que Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 13. Dice así, en el 13:1, capítulo 1 Corintios capítulo 13. 13:1. Dice así, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Noten bien, usted puede hablar las lenguas que quiera, angelicales y humanas, ¿ok? Pero si no hay amor, no me venga aquí con cositas, está diciendo él. Suena como una tapa cuando usted le pega un golpe, feo, sin sonido, sin tono, ¿cierto? Como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Yo creo que todos hemos escuchado cuando uno estrella una tapa con otra tapa. No es un sonido agradable, ¿cierto? Sí, como que los dientes hasta así. Sí, sí. Ahora noten lo que dice en el 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Actividades, cosas, actitudes que se están haciendo, o sea, eventos que manifiesto, pero no tengo amor, ¿qué es? ¿Sí? El 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Notan muy bien? Usted puede hacer de todo. Usted puede cantar con falda larga, sin falda, desnudo, como le dé la gana, ¿sí? Pero, y todas esas son cosas que no lo hacen más espiritual. A veces pensamos que David, el de la Biblia, ¿cierto? Cuando hemos escuchado de que él cantaba y danzaba en la calle y se quitó su ropa y andaba en ese pañalito que se ponían en ese tiempo, ¿cierto? Y entonces, que era pues una manifestación espiritual. Sí, para él lo fue, porque para él se despojó de todo con tal de alabar a su Señor. Su esposa lo miraba con ojos como de desprecio, el rey bailando en pañales, ¿cierto? Son cosas así. Pero usted dance o cante como quiera. Incluso puede quemar su vida por otros, dar sus riquezas, hablar cuanta lengua y profecía. Pero si no hay amor, no hay nada. No hay nada. Después habla en el 4 y en el 5, dice el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esos son los versículos que se utilizan cuando alguien se va a casar, ¿cierto? Cuando alguien se va a casar, entonces el cura, el pastor, le lee esos versículos para que sepa de que el amor es sufrido, de que el amor, ¿verdad? ¿Cierto? Uno busca lo propio suyo para que tenga en mente que va a llegar a esos momentos. Y cuando llegan a esos momentos, todo esto se olvida. Entonces ahí se busca su propio beneficio, ¿cierto? Se busca es de que no me pase por encima, el que grite más alto, cuando la manifestación de un ser espiritual es que puedes lograr ser guiado por el Espíritu y evidencia la naturaleza de aquel que lo habita por medio de su comportamiento. ¿Ok? No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. En el 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos.
Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y aquí lo que Pablo está diciendo es de que no cuando tú tenías 3 y 4 y 5 años y hablabas a media lengua, está hablando cuando yo era un niño espiritual, cuando no conocía más. Yo hacía esas cosas. De pronto yo era los que creía que iba a la congregación porque ahí estaba la presencia del Señor y desconocía que la presencia del Señor ya me habita, ¿cierto? Nos habitó desde que vinimos a ser parte de su iglesia. De pronto yo iba a la iglesia y creía de que cuando yo cantaba esta canción que me emocionaba y me hacía llorar, entonces la presencia del Señor estaba en medio de nosotros. La presencia del Señor está en medio de nosotros porque Él nos habita, porque somos su cuerpo, que somos su iglesia, ¿sí? De pronto yo iba a la iglesia o a la congregación, ¿cierto? Y hacía estas oraciones para entrar, oraciones para salir, porque era niño en mi fe. Mas ya cuando crecí, dice aquí, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Aquellas cosas elementales de la fe, de la cual nosotros ya debimos haber pasado, ya las dejamos porque tenemos un mayor entendimiento, ¿sí? Hemos crecido como creyentes y en la revelación de Cristo para que podamos ver de que, bueno, eso fue para esa etapa, pero para esta etapa ya no se puede esperar lo mismo en mí, ¿sí? Debo tener un entendimiento mayor, ¿sí? Cosas, por ejemplo, tan elementales que creo que ya entre nosotros hemos entendido de que eso de congregaciones y denominaciones, eso no era la idea del Señor. Cuando el Señor vino aquí a la tierra, Él no vino a instituir congregaciones, Él formó fue su iglesia. Y su iglesia es de todo aquel que ha nacido del Espíritu de Dios. ¿Sí? Y hay una cosa muy bonita que me gusta en muchas iglesias aquí en Kristiansand, es que cuando lo invitan a usted, que es nuevo, a pasar al frente o para que oren por ellos, que no conocen al Señor, le dice, busque un lugar en esa ciudad. Si quiere se congrega con nosotros, chéverísimo, qué rico. Pero si usted no se siente a gusto aquí, busque una congregación de las muchas bellas, hermosas congregaciones de esta ciudad donde usted se sienta a gusto para que crezca. ¿Sí? Eso es tener un entendimiento mayor, de que no nos peleamos entre congregaciones, en que no es que yo me robé los miembros del uno y los miembros del otro. Eso es irrelevante. Eso es tener un entendimiento de niño, ¿sí? El entendimiento adulto es pensar cómo podemos alcanzar a mayor número para edificar la vida de ellos en el conocimiento y la revelación de Cristo, para que hayan vidas transformadas, para que ya no seamos niñitos que nos dejamos llevar por cualquier tipo de voces altas o gritos o en posición de manos y creemos que ahí habita Dios, ¿no? Porque todo eso es manipulable. Como les dije yo me tiré para atrás porque me dejé manipular, ¿sí? Porque lo tomé y dije, no, si el Señor me tumba bien, pero lo hice era porque todos estaban cayendo, ¿sí? Entonces, para no parecer ridículo, lo hice igual que el resto. Algo de que yo dije, nunca más me va a volver a pasar, ¿sí? Pero cuando era niño, las cosas de los niños. Pero ya en el 2020, muchos de nosotros llevamos siendo cristianos mínimo 20, 30, 35 años, no podemos estar haciendo las mismas niñadas que hacíamos cuando éramos niños en Cristo. Pablo mismo lo dice, cuando yo era niño, juzgaba como niño, hacía las cosas de niño, niño espiritual, sin entendimiento y sin revelación. Pero a la medida que voy adquiriendo madurez, pues voy dejando las niñadas y voy adquiriendo una postura de un creyente que está maduro en el espíritu, ¿sí? Que no se deja llevar por cosas almáticas, emocionales, que mueven por allá el corazón, ¿sí? Porque como les decía ahorita, la mayor evidencia de una persona que ha alcanzado madurez es que ha aprendido a amar como Dios ama y que también vive no por las cosas que ve. No necesita tener evidencias físicas para poder saber qué es espiritual y qué no es espiritual. Porque hay mucha gente que habla muy bonito, pero no es espiritual. Hay mucha gente que hace muchas cosas, pero no es espiritual. Y eso discierne un ojo maduro. No dejarse llevar por las palabrerías, sino por la evidencia de la vida que se está manifestando a través de él o de ella o de ellos. ¿Ok? En el 12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora, en el último versículo dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
¿Mm? Con esto concluimos. Evidencia de madurez, evidencia de una manifestación del Espíritu, es que haya amor. Todo lo otro lo podemos hacer. Sí, profeticemos, evangelicemos, enseñemos, demos, sirvamos, porque ya somos. ¿Mm? Por eso damos. Pero que no creamos que me hace espiritual lo mucho que yo hago, lo mucho que hacemos, sino es la transformación del Espíritu en mi vida para que yo sepa comportarme, discernir, hablar y vivir en medio de la sociedad. Eso es lo que hace la madurez y la espiritualidad en un creyente. ¿Ok? Entonces no son luces, no son oraciones, no son actividades, son naturaleza que está siendo transformada a la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que hace a un ser espiritual. La naturaleza espiritual es gobernada por las cosas espirituales, no por los sentimientos almáticos y emocionales que podemos a veces sentir en cosas que hacemos. ¿Ok? Bueno, entonces que tengan una feliz tarde todos, muy rico poder compartir. Creo que voy a hacer una oración, como me decías, para terminar la reunión. ¿Cierto? Porque eso es lo que se hace. No, lo hacemos porque sabemos que es importante que oremos por las necesidades de las personas. Ahorita, por ejemplo, otra vez más, en los Estados Unidos, una serie de niños en una escuela que ya va a terminar, muertos por un muchacho que estaba mal emocionalmente, que tenía necesidad de Cristo y fueron asesinados. Tantas personas que experimentan tantas cosas malas en este mundo, ¿sí? Y aunque ya les ha pasado y no se les puede ayudar, pues sabemos que el amor del Señor puede llegar a esas vidas, puede transformarles, puede traerles esperanza de que algún día los van a ver también, ¿sí? Y fortalecerlos en estos momentos tan difíciles. Entonces, no vamos a orar para terminar la reunión, pero sí dándole gracias al Señor porque Él está en medio de todas esas situaciones que se experimentan, tanto las nuestras como los que están allá, como esta guerra en Ucrania y Rusia sin sentido. A veces, Señor, nosotros pensamos todos estos niños, jóvenes, 18, 20, 25 años, muriendo en estas guerras sin sentido. Nosotros oramos por sus padres, por sus madres, por sus vidas, para que en todo lo que están viviendo, Señor, de alguna manera, si es posible, de que tú te les reveles y transformes sus vidas, sus corazones, te puedan ver a ti y sean perdonados por sus malas obras y lleguen al conocimiento tuyo de verdad, Señor. De que sean alentados en medio de estos momentos difíciles en aquella ciudad en Texas, donde murieron todos estos niños. Y pedimos, Señor, nosotros como Iglesia de Jesucristo, de que este mundo pueda ser influenciado cada día más y más y más por la naturaleza de aquellos que hemos creído en ti, que podamos evidenciarle a este mundo, a enseñarle a vivir por el Espíritu Santo, por los valores y que vienen de parte del Espíritu, para que no seamos personas egoístas buscando nuestras propias ganancias aquí en esta tierra, sino que podamos entender de que en la unidad y en el amor que se expresan los unos con los otros, ahí es donde puede haber libertad y paz. Gracias, Señor, y todos los que están en internet también, que tengan un feliz día, y entonces estamos aquí conectados para la próxima semana. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.